calculadora y nos da que la corriente AB2 es igual a 16,93, ángulo 30 grados. De igual forma, calculamos la corriente ICB2, que es voltaje CN, porque el voltaje que va de acá al neutro, que es 254, ángulo 120, que fue lo primero que calculamos al inicio, partido por la impedancia, el valor de esa impedancia, de la impedancia BC, que es 20, ángulo 22 grados. Y eso nos da un valor de 12,7, ángulo 98 amperes. Entonces, ya calculamos esta corriente, calculamos esta otra corriente, la suma de ellas, o la suma negativa de ella es la corriente IB2. Nosotros hacemos ese cálculo y nos da que es 24,68, ángulo menos 121,5 grados. Por lo tanto, podemos calcular ahora la corriente en el neutro, que es lo que nos piden, que es igual a la corriente en el neutro de la carga 1 y la corriente B2 de la carga 2. ¿Por qué la corriente B2? Porque es la corriente que va del neutro al B, que es donde se produce el cortocircuito. Sumamos esos dos valores, que es el que nos dio anterior en la slide anterior, más este valor, y nos queda que la corriente en el neutro es 67,5, ángulo menos 98,14 grados, todo eso en amperes. Con eso ya tenemos listo el nodo, o sea, el punto B, y nos queda solamente el punto C, que nos dice el cálculo de la potencia compleja total del sistema trifásico, es decir, la potencia compleja de la carga 1 más la potencia compleja de la carga 2. Nosotros sabemos que la potencia compleja de la carga 1 es la potencia en la fase A de la carga 1 más la potencia compleja en la fase B de la carga 1. Y si es trifásico, ¿por qué no consideramos acá la potencia compleja de la carga C? ¿Por qué no la consideramos acá? Estoy considerando solamente dos, A y B. Porque no está dentro de los circuitos que está fuera del circuito. Está abierto el circuito en la línea C. Entonces no hay potencia. Profe, al estar abierto, dime Mateo. Es que delante en el cálculo que cambió estaba bien, era 45,923, no era 90, porque Felipe lo sumó como una suma aritmética, por así decirlo. Entonces no hay forma por no había que cambiar el dígito que cambió. Ya, de ahí lo voy a cambiar, lo voy a rehacer entonces. ¿Ya? El profesor a mí también me dio lo mejor. Ya, vale. Entonces, volvamos. ¿Por qué no tenemos potencia compleja en la fase C de la carga 1? Porque recordemos que la línea C está abierta. Y al estar abierta, si bien hay diferencia potencial, no hay corriente. Y al no haber corriente, o sea, corriente cero, voltaje por cero es cero, no hay potencia. Entonces calculamos la potencia compleja de la línea A en la carga 1. Y la potencia compleja va a ser igual a voltaje al cuadrado por la impedancia. Pero aquí, primero, ¿qué voltaje? El voltaje de la línea A0, pero como 0 es igual a N, al neutro, ya no lo voy a volver a repetir porque ya lo mostré bastante veces el diagrama, el B A0 es igual al voltaje AN, todo eso al cuadrado, pero aquí nos interesa solamente la magnitud, sin ángulo. Sin embargo, lo vamos a dividir por la impedancia compleja de la estrella, y ese asterisco que está ahí significa conjugado. ¿Qué significa conjugado? Que nosotros vamos a escribir nuestra impedancia igual que nos había dado, sí. La impedancia conjugada de la estrella era 5,531
ángulo 25,84. El conjugado solamente significa que el ángulo ponemos en negativo. Esa es la impedancia que calculamos, pero acá nosotros trabajamos con el conjugado, con la impedancia conjugada, que quiere decir que cambiamos nuestro ángulo a negativo. Y esto nos va a dar que la potencia de la línea A de la carga 1 va a ser 11.664,4, ángulo 25,84. Hacemos la misma operación para la potencia B de la carga 1, que es el voltaje B0, que es el voltaje Bn, pero solamente su magnitud, su módulo, sin el ángulo, eso al cuadrado, partido por la impedancia estrella conjugada, y nos va a dar que es 254 al cuadrado partido por 5,531, ángulo menos 25,84, y eso nos da 11.664,4, ángulo 25,84. Por lo tanto, la carga 1 es igual a esto más esto, es decir, esos dos, que nos da como valor total eso. Eso porque la está en el mismo voltaje, ¿cierto? O sea, que se repite el voltaje del 254. Están equilibradas esas cargas. Las impedancias son equilibradas, entonces al tener la misma impedancia nos va a dar la misma magnitud de voltaje. Pero como aquí estamos considerando solamente el voltaje, la magnitud del voltaje que le va a dar el ángulo a esta potencia va a ser la impedancia, y la impedancia es la misma y el voltaje es el mismo, la potencia es la misma. Y si C no estuviera desconectado, tendríamos que la potencia C1 va a ser el voltaje C0 o Cn al cuadrado partido por la impedancia compleja en Y, pero la conjugada. Mateo, pero aquí me surge la duda, ¿por qué acá se suman los valores y en el otro no? Creo que me respondí solo. Espérate. Porque el módulo es el mismo, yo creo. Es el mismo ángulo. El mismo módulo y el mismo ángulo, claro. Acá cambia porque el ángulo es distinto. Claro, ya. Me respondí solo. Ya. Entonces, ahí tendríamos nosotros calculada la potencia de la carga 1. Ahora nos falta la potencia de la carga 2. Y la potencia de la carga 2 va a ser la potencia que existe entre la línea AB, la línea BC y la línea CA. Sin embargo, recordemos que la línea AB es lo mismo que AN, porque B está cortocircuitado en el neutro. Y al ser el voltaje AN, es el voltaje de fase. Por eso que es 254. Me voy a adelantar a analizar los voltajes al tiro para que lo entendamos. El voltaje BC, como B está cortocircuitado en N, es lo mismo que decir voltaje CN. Sin embargo, para calcular la potencia CA, utilizamos el voltaje CA, y CA no está cortocircuitado con el neutro. Por lo tanto, utilizamos el voltaje de línea, que es 440. Que esa era la duda que habíamos tenido el sábado, chicos, ¿se acuerdan? Que dije, en algo me equivoqué, voy a revisarlo. No. Esa es la explicación. Para eso voy a volverme acá. Nosotros tenemos acá nuestra carga trifásica, en delta. El voltaje que hay en la impedancia ZAB, por lo tanto, para calcular esta potencia es ese voltaje AN, que es igual al voltaje AB, voltaje AB es igual que el voltaje AN, el voltaje de la fase A.
en esta impedancia, que también está cortocircuitado con el neutro, es el voltaje CB, pero como ves el neutro, es el voltaje CN, es decir, el voltaje de fase C. Pero esta impedancia, que va de A a C o C a A, no tiene involucrado el neutro, por lo tanto es el voltaje de línea, y el voltaje de línea son los 440, y el voltaje de fase son los 254, que es lo que habíamos calculado inicialmente. Entonces, calculamos, reemplazamos voltaje AN al cuadrado es 254 al cuadrado, partido por la impedancia B, y la impedancia B les recuerdo que yo se las daba, que era 15 ángulo menos 30 grados, pero como es el conjugado, nos queda en vez de menos 30, más 30. Por lo tanto, la potencia AB va a ser igual a 4.301,07 ángulo menos 30. Después la potencia BC, que es el voltaje de fase C, 254 al cuadrado, partido por la impedancia BC conjugada, es decir, 20, la impedancia era 20 ángulo 22, pero como es conjugado le ponemos ángulo menos 22. Y esto nos da un valor de 3.224,8 ángulo 22 grados. Y la potencia CA, que dijimos que era el voltaje de línea ya, no el voltaje fase como en estos dos puntos arriba, es 440 al cuadrado, partido por la impedancia conjugada de CA. Y aquí yo la impedancia la daba en rectangular y decía que era 10 más J 7,5. Por lo tanto, aquí pongo 10 menos J 7,5. Pido que el resultado me lo den polar y me quedan en 15.488 ángulo 36,87 grados. Y la potencia de la carga 2 es la suma de estas tres potencias. Por lo tanto, tenemos eso que nos da un valor de 20.851,34 ángulo 23,6 grados. Sumamos carga 1 y carga 2, y esta era la carga 1 y esta es la que acabamos de calcular acá, la carga 2, y nos da que la potencia total del sistema trifásico es igual a 44.171,86 ángulo 24,79 grados, eso en volt ampere. Tenemos casi lista la parte C porque nos decían calcule el factor de potencia de la carga y compárelo con la normativa chilena. El factor de potencia va a ser el coseno del ángulo de la potencia total. Y el ángulo es ese, 24,79. Por lo tanto, el factor de potencia es coseno de 24,79 y eso es igual a 0,908. Y dado que el factor de potencia es menor a 0,93, que es el mínimo que se exige en la regulación eléctrica chilena, el factor de potencia de esta carga, de este sistema trifásico, no cumple con el requerimiento del factor de potencia ideal. Y con eso terminamos el ejercicio. Preguntas antes de empezar yo con algunos comentarios. Profesor, tengo una, me perdió un poco donde aparecía el último ángulo, cuando colocaba la J menos 7 por la penúltima. Bueno, por eso puse acá el diagrama inicial. Aquí a mi derecha yo tengo la carga 2 que está en delta. Y yo les entrego dos valores en polares y un valor en rectangular. Les recuerdo que por eso que hicimos tanto diagrama fasorial. Si yo tengo, por ejemplo, ese fasor, este fasor, yo puedo decir, supongamos que es voltaje, y ese voltaje son 211, es decir,
El tamaño de ese fasor, la magnitud de ese fasor es 211 con un ángulo de 23 grados. Por lo tanto, este voltaje 1, lo voy a poner, es igual a 211 ángulo 23 grados. Esa es la expresión polar, con ángulos, como la que está acá, como la que está acá. Sin embargo, este fasor tiene una proyección sobre el eje X y una proyección sobre el eje Y. Ese valor en X y ese valor en Y, yo lo puedo expresar como un, por ejemplo, 13 más J93. Porque esos son los valores que tengo acá y ese es el valor que tengo acá. Este es el X y este es el Y. Entonces, esta expresión es el mismo valor, es el mismo fasor, pero expresado de forma rectangular. ¿Cuál es la pillería? Que usted tiene que llevarlo o lo trabaja en forma rectangular para que le dé un resultado polar, o esto lo transforma a expresión polar y va a ser lo mismo, y ahí opera ahí donde tenga que operar con esa impedancia. ¿Te quedó claro, José? Perfecto, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Particular. Una pregunta. La impedancia, usted dice que se conjuga y por lo tanto cambia el signo del ángulo. Ajá. ¿Eso es cuando calculamos las potencias en general? ¿Esa es la forma? No te voy a dar recetario, Felipe. Ya. Pero porque si no sería meternos mucho complejidad. Yo necesito que ustedes lo aprendan para él. Más adelante, cuando tengamos tiempo, porque nos vamos a volver a encontrar lo que queda de carrera, eso estoy seguro, lo podemos ver. Pero como ahora estamos contra el tiempo, queremos que se expresa. ¿Ya? Ya. Ahora, en todo caso, rápido, para no dejarte con las ganas de nada. Si tú te das cuenta, acá lo que hicimos fue no considerar el voltaje complejo. Consideramos solamente la magnitud del voltaje. Al hacer este juego, por eso nosotros utilizamos acá el conjugado. Y en el fondo, si te das cuenta, queda el mismo valor del ángulo que tiene la impedancia. Ya, sí, no, sí. Igual me quedó más claro el ejercicio ahora que usted lo pudo hacer una lectura más profunda. Sí, me di cuenta con el documento que me enviaste, ¿ya? Pero quiero hacer una retroalimentación en términos generales, no solamente para el ejercicio, para que le quede grabado, o sea, que termine sirviendo en su totalidad lo último que hicimos. ¿Más dudas, chicos? ¿Alguna duda con respecto al ejercicio? Ya. Mi retroalimentación más allá del ejercicio. Lo primero que hicimos fue el voltaje fase, el voltaje de línea, que el ejercicio nos lo da acá. Ahí dice voltaje línea 440. Lo llevamos a voltaje fase, es decir, voltaje AN, voltaje BN, voltaje CN. Nosotros vimos que intencionalmente siempre el voltaje AN lo ponemos sobre el eje X para que nos dé ángulo cero. De ese modo, el voltaje de la fase B va a ser la magnitud con un ángulo menos 120 y el voltaje C va a ser una magnitud con un ángulo 120. Y ahí nosotros calculamos los voltajes, el voltaje línea y los voltajes de fase. Si no, yo le pusiera dos cargas delta
Sin falla, nos da lo mismo los voltajes de fase. Pero como acá es una carga estrella, ¿qué significa estrella? Que en el fondo yo tengo una impedancia así, una impedancia así, una impedancia así, y se unen en un punto común que es el neutro. Entonces, yo aquí tengo un voltaje fase neutro, que es el voltaje de fase, perdón, voltaje línea neutro, que es el voltaje fase, que recuerden que el voltaje fase es igual al voltaje línea partido por raíz de 3. Y de esto mismo decimos que el voltaje de línea es igual a raíz de 3 por el voltaje fase. Entonces, por eso aparece el neutro. Pero además, en este delta, en un delta nunca vamos a tener neutro. Aquí, ¿por qué aparece un neutro? Porque se cortocircuitó acá. ¿Y qué línea es esa? El neutro. Y es por eso que la corriente que va de este nodo, que es el nodo A, si yo bajo este nodo acá es el nodo A, y si bajo este nodo acá es el nodo C, y este es el nodo B, si yo bajo al cortocircuitarse, este nodo me queda igual que este. Por lo tanto, el voltaje AB, al estar cortocircuitándose, es voltaje AN, es decir, voltaje de fase. Voltaje CB es igual que voltaje CN, porque se está cortocircuitando en este punto. Por lo tanto, el voltaje de fase. Sin embargo, acá, AC no está involucrado el neutro, es el voltaje de línea. Como acá se dice por el enunciado que es una carga en estrella equilibrada, quiere decir que la magnitud de los voltajes van a ser mismos, la magnitud de las corrientes, si las sacáramos, van a ser las mismas, y lo único que va a cambiar son los ángulos en las corrientes, pero el ángulo de la impedancia, por ser equilibrada, va a ser la misma. Aquí también podríamos tener un delta equilibrado, pero intencionalmente uno hace que sea desequilibrado para que pongan a prueba el trabajo en equilibrio a la izquierda y en desequilibrio a la derecha. Entonces, tienen que tener cuidado con los voltajes de línea, con los voltajes de fase. ¿Qué es lo que nos da eso? Solamente un cambio de ángulo, que es importante. Ya, es sumamente importante. Si nosotros si nosotros nos vamos acá y hacemos el diagrama fasorial de estos tres voltajes, vamos a tener que voltaje AN, voltaje CN, voltaje BN, donde este es 0 grados, menos 120 grados, 120 grados. Voltaje de línea, como era secuencia B, dijimos que este iba a estar por acá, 30 grados adelantado. Este sería el voltaje AB. Este sería el voltaje CA y este por aquí sería el voltaje BC. Entonces, como están equilibrados, perfecto. Pero, por ejemplo, en el delta ya no están equilibrados los voltajes. Bueno, aquí se calculó el voltaje, sí, se calculó el voltaje por acá, a ver. No, aquí era voltaje AN, voltaje CN, pero se dan cuenta son la misma magnitud, pero distinto ángulo. Si nosotros tuviéramos que calcular ¿qué otro voltaje? Voltaje CA. Si tuviéramos que calcular este voltaje CA,
el ángulo sería un ángulo distinto porque está desequilibrado. Acá, ¿qué hace que lo equilibre? Que aparece el neutro. Pero si nosotros tuviéramos que calcular acá, a ver, vamos a hacerlo entendible. Si esto estuviera conectado acá al B, si nosotros queremos sacar el voltaje de cada uno de ellos, lo vamos a sacar de manera equilibrada. Pero las corrientes, bueno, no tenía necesidad de hacer eso en realidad. Las corrientes, si se dan cuenta, tienen distinta magnitud y distinto ángulo. Y si hubiéramos calculado CA, también hubiera sido distinto. ¿Por qué? Porque las impedancias están desequilibradas. Recuerden que lo que produce el desfase de voltaje con respecto a la corriente es el ángulo de la impedancia. Es decir, la potencia o la reactancia de la impedancia. Cuando es equilibrado, todo es ideal. Cambia solamente los ángulos, 0, menos 120, 120. Pero cuando la impedancia es desequilibrada, nos viene a desequilibrar todo. Y en eso tienen que poner especial atención. Bien, chicos, no sé si tienen alguna duda. No, por mi parte. Seguro, profe, todo claro. Perfecto. Fíjense bien. Profe. Dígame. A mí me quedó una duda conforme la lámina 13, 14 creo que fue, sobre cómo calcular cuando usted tiene el valor imaginario que es J. Porque traté de calcularlo, pero no me dio el valor que tenía usted. Trasládalo, llévalo a polar primero y ahí trabajas con polar. Es que los otros valores los estaba calculando y me dio, pero cuando había que ponerlo con ese valor imaginario J, no me dio. Por eso tenía la duda de cómo se hacía eso. Por eso, este valor que está aquí abajo, llévalo a polar primero. O sea, de rectangular llévalo a polar. Tiene que haber una forma de transformarlo en la calculadora. ¿Alguien me puede decir cuál es el valor de esa? $10 más J 7,5. ¿Cuánto es en polar? ¿Alguien me lo puede hacer esa transformación? El tiro, profe. Gracias, Mateo. Eh, 12,5, ángulo de 36,86. Esa expresión es la misma. Entonces, Adolfo, haz este ejercicio ahora es 440 al cuadrado partido por 12,5 ángulo menos 36,86 grados. Haz esa operación ahora. Recuerden que todavía tienen que trabajar en polar, ¿no? Aquí no se trata de divido la parte real y después le resto el ángulo, ¿eh? ¿Pudieron calcular? Profe, a mí me da 15.488 ángulo 1843 partido por 50. No, ahí está mal. Algo estaba haciendo mal. Ah, no, ahí 36.86 me dio. Ya, ¿sí? ¿Qué era lo que no había dado antes? Ah, ya. 36,87 algo. Sí, es que 36,86 fracciones. Lo redondeé a 3,87. A 36,87.
Entonces, como les digo, pueden llevarlo, si nadie dice que tienen que ser expertos en la calculadora, pueden llevarlo de polar, o sea, de rectangular a polar, y después hacer el ejercicio tranquilamente. Chicos, mis recomendaciones. Primero, para los que fueron el sábado, vuelvan a repasar el análisis fasorial trifásico. Para los que no fueron el sábado, estudien el documento de análisis fasorial trifásico. Ya, profesor. Entonces, es muy importante que lo hagan eso. Si no, ya tienen un 1, se lo aseguro. Ya, díganme. Profesor, bueno, yo tuve un problema menos grave, tengo la licencia, tengo todas las cosas, pero de todas formas yo ya me estoy leyendo todo el sistema de análisis fasorial, el 1 y el 2 que mandó. Ya. Bueno, tenía algunas consultas que hacerle, pero después de que termine de explicar todo el proceso de esta materia. Lo que pasa es que el análisis fasorial es parte de esta materia, así que si tienes alguna duda, házmela ahora. No de eso, sino de que cómo estamos terminando todo este proceso, que es, por ejemplo, el tema de las personas, o cuándo van a hacer los exámenes, si es que van a hacer la otra semana, porque en eso no estoy medio clarito. Ya. Entonces, como bien dices tú, cerremos esto, porque yo pensé que era parte del, como me hiciste toda la instrucción de que estaba estudiando los documentos, pensé que me ibas a hacer algo de eso. Ya. No, lo estoy viendo y en este momento lo he entendido todo. Sí, no, ok. Entonces, Estoy con ¿alguna duda con respecto al ejercicio? No, perfecto. Entonces, como dije el sábado, ustedes tienen hasta el sábado, o sea, perdón, hasta este viernes. Yo ahora terminando la sesión, les voy a mandar el trabajo. El martes, mañana no nos juntamos, porque no es necesario, necesito que ustedes pues, se pongan a hacer el trabajo. El jueves tampoco nos juntamos, para que puedan terminar el trabajo sin ningún problema, y el viernes, a más tardar las 23:59 horas, yo necesito que me envíen su trabajo. Chicos, estamos jugando sin margen de error. Yo el módulo tengo que cerrarlo el lunes sí o sí. Yo estoy apostando y estoy haciendo todo para que ustedes no tengan que dar examen. La única forma que tal vez alguno no pueda dar examen es que no me presente este trabajo. El tema es que el lunes yo voy a cerrar el módulo con las notas que tengo, porque nosotros teníamos un compromiso. ¿Ya? Teníamos